¿Cómo están? Bienvenidos a White Paper 10. Yo soy Carla Berman, no la René. Hola, yo soy René Lankenau y traemos muchos temas para hoy. Tú empieza directo. A ver, ¿qué quieres discutir? Pues fíjate que la semana pasada hablamos de un tema que a mí me gustó muchísimo, que era la donación de $1 billón, que es uno de los que ha seguido saliendo muchos detalles de este tema. Es uno de los regalos filantrópicos a una sola institución más grandes de la historia. Y esta semana alguien más se gastó $1 billón, pero no en un regalo filantrópico. Me vas a regañar porque no es precisamente una nota de negocios, pero sí es una nota de negocios. Tú eliges. A ver, Fíjate que se casó el hijo del billonario Mukesh Ambani en la India. Ajá. Y si no han visto esto, por favor, dense un deep dive a los Instagrams de Mark Zuckerberg, de Bill Gates y de Ivanka Trump. Ni siquiera fue la boda, fue la preboda, y se estima que se gastaron $1 billón en la preboda. Fue todo mundo que era importante, por lo tanto ya sabemos que no somos importantes, claro, porque no nos invitaron. Y es impresionante los outfits, la capacidad de congregar gente, entre comillas, importante, pero bueno, sí muy relevante en la esfera de negocios mundial. Y yo nunca había visto que Mark Zuckerberg en su Instagram reportara que se había puesto. Claro. Y en este sí, cada día iba poniendo lo que se puso, sus outfits, los de su esposa Priscila, que también es muy discreta y también lo puso. Y bueno, me llamó la atención porque en México que decimos que los empresarios son de bajo perfil, pero parece que en la India no son de bajo perfil, se gastan $1 billón. Traté de buscar qué tan filántropo era Mukesh Ambani, no hay tantísimos datos, pero bueno, pues hay varias maneras de gastarse $1 billón. ¿Tú qué opinas? Sí, digo, y al final, si lo ves desde otra perspectiva, pues seguramente para el evento contrató muchísima gente, compró muchísima comida, de alguna manera se gasta el dinero en su país, que no se nos olvide que India es el país ya más poblado del mundo, que para muchas de las empresas, recientemente hemos visto las apuestas, por ejemplo, de Disney en India. Apple está tratando de mover o está moviendo parte de su producción a India. Yo creo que pues es un país que va, la realidad es que tiene varias décadas siendo muy protagonista, pero va a serlo cada vez más. Y este señor pues, es el referente en el país, por lo que entiendo. Honestamente no es que conozca mucho su historia. No, y tienes razón. A ver, me vi un poco hater aquí con mi comentario, porque una de las celebraciones, y aparentemente esta es una tradición hindú y me pareció espectacular, es que la primera fiesta fue una fiesta como para 50,000 personas de todas las aldeas de alrededor. O sea, abierta al público y sirvieron un baquetote. Entonces, bueno, no tengo mucha opinión más que por favor vayan a ver las joyas y los outfits. No me imagino que nunca en México alguien tendría un display de derroche de ese tamaño. Se lo comerían vivo, pero bueno, aparentemente en la India es bastante común. No, a ver, no sabemos. Seguramente también se lo comieron vivo, pero seguramente también les vale. Vete a saber, ¿verdad? Al final del día también las circunstancias, si tienes un patrimonio de $100,000 millones, pues gastarte uno, no entendemos. En una fiesta, es otra dimensión, otro planeta. Yo traigo un tema completamente terrenal y realmente ni siquiera es tema importante, pero es que ayer que estaba en la fila en el aeropuerto, en la Terminal 1 de la Ciudad de México, desafortunadamente no había vuelos en el AIFA, entonces tuve que salir de la Terminal 1, atascado de gente, pero me llamó mucho la atención un anuncio de Banorte, o más bien no de Banorte, de Bineo, su nuevo neobanco, su banco digital, que están haciendo una campaña muy fuerte porque lo dieron a conocer hace poquito, y me recordó también que Invex también el año pasado sacó su neobanco, Now, pero por lo que quiero destacar el tema que, o sea, honestamente, no sé qué pensar, ¿verdad? Pero tanto Invex hace un año empezó a decir el primer neobanco o el primer banco digital en México, estamos hablando 2023. Sí, es como que en la campaña de publicidad les entregó el anuncio 10 años tarde, ¿no? Sí, igual. Y el de Banorte también dice lo mismo. El primer banco 100% digital. Yo decía, a ver, o sea, aquí hay varias formas de leerlo, ¿no? Uno es que efectivamente, conociendo cómo piensan muchas veces los banqueros, dicen, no, es que técnicamente los otros no tienen licencia de banco, yo sí tengo licencia de banco, entonces yo sí puedo decir que aún así no es el caso, porque en todo caso, Hey Banco con Banregio, pues habría sido el primero hace como 5 años, ¿no? Igualá tiene licencia de banco, o sea, sí, bueno, pero eso la compraron después, pero, o sea, si te quisieras poner en términos muy estrictos por ese lado. Pero por otro lado también, honestamente, a la gran mayoría de los clientes no entienden
entienden y no les es relevante si la licencia o no para efectos de... Sí les importa, pero... sí les importa, pero no necesariamente es en lo que se están fijando. Pero honestamente lo que más me llama la atención es aquí una de dos, ¿verdad? O el trabajo tan mediocre, por no poder decirlo de otra forma, de la agencia que le propone al banco, oye, porque vamos a sacar esto y tu mensaje va a ser esto. ¿Neta? ¿Ese es el mensaje que va a convencer a la gente que se cambie, que ¿en serio? ¿Eso? ¿En la etapa en la que estamos en la historia? O por otro lado, la de los que aprueban o deciden gastarse el dinero en esa campaña que realmente están tan desconectados de lo que pasa en el mercado que dicen, ¿esta es la campaña ganadora o no les importa? No sé, me llamó la atención. O sea, es un tema de lo que pasa actualmente y está tan competido el tema de las fintech y los neobancos y los bancos. ¿Y esa es tu mejor propuesta? No sé. Sí, la verdad es que cuando me lo mandaste yo dije, te iba a escribir neta, ¿no? Y luego dije, claro, ese es el ángulo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo les va. Sigues. Bueno, fíjate que ya no debo decir que me llama la atención, todo me llama la atención, ¿verdad? Sí, exacto. Hablamos mucho de startups, hablamos poco de las startups que quiebran, que cada vez van a ser más, ¿no? Se estima que el 90% de todas las startups en el mundo quiebran. Y entonces hay una nueva línea de negocios de startups que ayudan a startups a quebrar, ¿no? Está bastante incipiente todavía. Hay dos compañías, una que se llama Sunset, que además me encantó el nombre, se me hizo... El branding perfecto. Perfecto, ¿no? Sunset quiere decir ocaso. Y otra que se llama Simple Closure. Las dos en los últimos meses levantaron todavía poquito, como $1.5 millones de seed capital entre cada uno. Carta, que es esta plataforma donde que se ha vuelto muy famosa porque es una plataforma fácil para gestionar asientos de board, acciones de startups, tanto a inversionistas como empleados, etcétera. Sí. También está anunciando que van a sacar una línea de negocios que se llama Carta Conclusions. Y bueno, pues todo es negocio, ¿no? Incluso ayudar a los negocios a dejar de ser negocios. Sí, es durísimo. Hace como 2 o 3 semanas que publicamos en White Paper la investigación de las startups en México que están cerrando, que están dejando de operar. Una entrevista que le hicimos a un emprendedor me impresionó mucho, en donde él contaba pues cómo desde la perspectiva humana es tremendamente pesado cerrar, porque además de la carga de decir, pues fracasó mi proyecto y no funcionó y no lo pude hacer negocio, pues está el que te queda todavía mucho trabajo. O sea, hay muchas cosas por cumplir a partir del momento que dices ya no voy a seguir o ya no vamos a seguir invirtiendo lo que sea, pero evidentemente hay una serie de compromisos legales, hay temas laborales, hay todo tipo de implicaciones que pues el emprendedor tiene que seguir ejecutando, ¿no? Y ya sin la motivación de que lo estás haciendo para lograr algo más, claro. Sí, y guardando todas las distancias que hay que guardar, es muy similar a cuando se muere alguien, pues tienes el dolor emocional enorme, pero por otro lado hay un montón de trámites que se tienen que hacer y tienes que ir a cancelar sus tarjetas de crédito y tienes que ir a gestionar el seguro que había comprado para enterrarse o lo que sea, y luego tienes que hacer, por más poquito que la persona tenga, tienes que hacer una sucesión testamentaria. Sí. Entonces, pues es un proceso muy complicado, ¿no? Claro, y es una necesidad y claramente lo que estos emprendedores seguramente vieron, pues es que sí, el tamaño del mercado hace que haga sentido tener proveedores especializados en ese tipo de servicios. Digo, al final sí creo que como quiera deben de ser bastante propios a cada país por su tema legislativo y demás, y seguramente en países habrá cosas más sencillas que otros. ¿Quién sabe si en México haya suficiente mercado para un servicio así? Yo me imagino que esto hoy lo hacen, pues no sé, despachos de abogados y contables y poco más, ¿verdad? No sé si hay espacio para alguien tan especializado. A mí una nota que me llamó mucho la atención y cambiando a un tono más positivo es una del Wall Street Journal, creo que fue esta semana de hecho, de cómo están explotando en popularidad las salsas y los diferentes condimentos en Estados Unidos. Y eso evidentemente nos compete porque en gran medida parte de los protagonistas son los productos y las marcas mexicanas, ¿no? Y de hecho en el artículo hablan varias veces de Tajín y esta marca que ya lo hemos destacado antes, que seguramente no está, pero probablemente vaya a terminar siendo un $1 billion brand en Estados Unidos. Pero venían miles de ejemplos ¿De quién es Tajín? Tú seguro sabes. Es de una familia de Guadalajara.
Es un caso... Pero no se ha vendido a un... No, es una empresa independiente, es un caso súper interesante. En White Paper contamos la historia, que por cierto, mi comercial, como siempre, quienes no tengan cuenta de White Paper pueden crear una de prueba en whitepaper.mx, ahí es donde está todo el contenido original que hacemos, todas las investigaciones, la información más relevante para la comunidad empresarial en México. Regresando acá, contamos un poco de la historia de Tajín y es un caso interesante porque el brinco vino de ser un producto que se vendía en el pasillo de los condimentos a más bien un producto o sea, ellos lo que querían era que se vendiera junto con la fruta. Y de hecho en el supermercado empezó, estoy hablando de años atrás, y eso les dio un brinco impresionante y más del lado de las salsas, ¿no? Y en Estados Unidos han estado creciendo, es un poco como el caso de Topo Chico, quizás el de Topo Chico ya está en otro nivel, pero es un caso en donde dieron el brinco y se convirtieron como en una marca mainstream, pero que sigue siendo relativamente exótica y sobre todo muy presente también en restaurantes como parte de los ingredientes en los platillos y mucho en la coctelería y demás. Pero bueno, este artículo habla de Tajín y habla también obviamente de productos tipo orientales, pero luego también como las mismas Kraft, Heinz y todas están sacando variedades súper exóticas, ¿no? Y uno de los componentes, como suele ser actualmente en todo lo que pasa en el consumo en el mundo, es TikTok, porque pues, se pone de moda un sabor y ven que ¿cómo se llama? La novia de Kelsey, Taylor Swift, estaba comiéndose las papitas con no sé qué, una mezcla de ketchup con mostaza y entonces sacan la ketchup con mostaza. Entonces, o sea, la necesidad que tienen las marcas de estar respondiendo a lo que ven en TikTok, pero que al final parece que hay el mercado para eso y la complejidad que eso representa para los supermercados en elegir cuál tengo y cuál no, etcétera. Me pareció muy, muy simpático y muy importante porque esto al final es algo en donde como país somos buenos, ¿no? Y ya en White Paper hemos contado también casos de Tía Lupita que está creciendo desde San Francisco. O sea, hay muchas de Cholula marcas. Has contado Bueno, también el la caso de historia. Cholula es impactante lo que pasó con esa marca, etcétera, ¿no? En fin. Sí, y la última vez que estuve en Nueva York y crucé el puente de Brooklyn caminando, que es algo que me gusta hacer cuando estoy allá, el snack oficial del puente de Brooklyn es mangos con chile Tajín. Wow. O sea, hay un puesto cada 200 metros de una señora latina vendiendo mango con Tajín. Entonces, sí, el Tajín ya es totalmente mainstream. No me la sabía. Bueno, ¿y tú cuánto les has dado a tus hijos cuando se les cae el diente? Pues no sé, $5, puede ser. Mira, $10. los regios lo ven en dólares. Mira que yo pensé que era, bueno, fíjate que hay una cosa que salió en Axios, un medio bastante cool, que yo no sabía que existía, pero de verdad que amo a los gringos por estas cosas. Hay una cosa que se llama el Tooth Fairy Index, el índice de la hadita de los dientes. Okay. Y entonces hay una compañía que se llama Delta Dental que lleva traqueándolo por 26 años. Y generalmente lo que dice está altamente relacionado con el performance del mercado en general, ¿no? Yeah. Y entonces, por ejemplo, en los últimos años ha estado subiendo el Tooth Fairy Index que mide cuánto le dan los papás a los niños, subió de $2 a $5 a $6, pero este año por primera vez bajó. Entonces dicen que este año es como de los primeros años en los 26 años que lo llevan traqueando que no está correlacionado con el S&P. Ya. Esperemos que no esté prediciendo algo, ¿no? Me da pena decir que, pues, también se me ha olvidado, o sabes, hace poquito nos pasó, ¿verdad? El hecho al final de tener 5 hijos y donde ya la más chiquita nos agarra cansados y sí, oye, papá, pues no me trajo nada anoche, ¿verdad? Se nos olvidó a todos y nosotros como papás le queremos echar la culpa a los hermanos grandes, ¿por qué no se acordaron ustedes? Y no, pues seguramente te tuvo mucho trabajo, ¿no? Iba a llegar mañana. Pero pues sí, digo, hace sentido que al final también depende de cómo te sientes en ese momento. Ahora, yo me quiero imaginar que también tiene que haber factores demográficos y había una nota ahí, digo, yo no te había preparado para hoy, pero de la carga que es para los hijos únicos, que una figura que antes era muy, muy chiquita, algo así venía. Muy rara. Muy raro, sí. Obviamente son datos de Estados Unidos, pero hablaba como que en los 70s solamente el 11% de las mujeres cuando dejaban de tener hijos tenían un solo hijo y ahora eso es como el 30%. Y el reto viene cuando ese hijo único tiene que hacerse cargo de 2 papás haciéndose viejitos, ¿no? Entonces era un estudio de eso, ¿no? Pero bueno, quiero suponerme que eso también impacta en el Tooth Fairy Index. Fíjate que no decía de los hijos únicos, estoy segura que sí reciben mucho más, pero sí decía que el primer diente tiene 20% más de dinero que los dientes subsecuentes y en el norte sí se paga más que en el sur
Y bueno, yo me di cuenta que ando como muy, muy generosa, la verdad, porque yo sí, pues les daba como 100 pesitos por diente, entonces $5, o sea, les estoy pagando como el tope de los gringos, entonces tengo Claro, que claro, ajustar estás ahí. en el upper range. Sí, a mí ya Sí, se me sí, está acabando, ya se me están acabando las oportunidades de cambiar. Bueno, a ver, otro tema. Una nota que, por cierto, le quiero investigar más porque no hizo mucho ruido la semana pasada que lo anunciaron y si la leí bien es sumamente importante. Es un anuncio que hizo Cemex de un proceso nuevo para en la parte de producción de cemento que implica que va a utilizar menos clinker, que tiene ¿qué es varias clinker? implicaciones. Clinker es como me van a matar, seguramente me van a criticar, pero según yo es el insumo principal que se utiliza para producir Ok, el cemento. cemento. Sí, pero aquí la relevancia es que el cemento junto con el acero son de las industrias más contaminantes a nivel global, ¿no? Entonces, empresas como Cemex tienen mucho tiempo y Cemex de hecho ha sido le ha ido bastante bien con eso de querer ser una de las primeras en reducir sus emisiones y demás. Y Cemex le ha sabido sacar provecho, sobre todo por la parte de atraer inversión de la gente que valora este tipo de cosas y los fondos especializados y demás. Pero aquí en este tema en particular, tiene un impacto enorme, o al menos lo que citaban ahí, pareciera tener un impacto muy grande en las emisiones de carbono de la producción del cemento, pero además, pues va a tener un impacto importante también en los costos. Entonces, Ujú. me llamó la atención, yo creo que es algo que tenemos que investigarle un poco más. Por lo pronto dice que ya convirtieron una primera planta para que opere con esta fórmula y pues planean hacerlo con los demás. Pero Cemex es un caso que de una empresa que al final del día, hace 14 años estaba, pues no sé si al borde de la quiebra, pero el nivel de deuda era tremendo y el management ha tenido que cambiar y evolucionar y recortar y llevan pues al menos 10 años dándole la vuelta a la empresa. Hoy parece que está bastante bien, pero este tipo de cosas en donde un nuevo proceso de manufactura va a reducir de manera significativa las emisiones y también va a reducir costos, es sumamente significativo, o al menos así lo leí, al menos que yo lo estoy Ujú. sacando de proporción, pero me llama la atención que no he visto mucho más. Voy a buscarlos, a ver que me expliquen qué implicaciones puede tener esto para un mediano o largo plazo. Sí, bueno, además cada vez creo que va a ser más importante. Digo, ya lo estamos viendo, evidentemente, pero todavía creo que es mucho hablar y poco accionar en los temas de tratar de o bajar las emisiones de carbono. O hay industrias que no van a poder bajar las emisiones de carbono y entonces cómo las van a offsetear con Sí, compra de créditos. Todavía se lleva ya varios años hablando mucho del tema. Yo todavía no veo nada que sea realmente serio y me imagino que hasta que no se legisle y no digan, no, no, a ver, o contaminas menos o compras bonos de carbono, creo que no va a explotar, pero interesante que sí. muchas industrias se están preparando porque saben que va a llegar ese momento. No, y mientras no llegue, también si lo ves desde otra perspectiva, pues se convierte en una ventaja competitiva, porque tú lo tienes y los demás no, ¿verdad? Y Sí. si hay un público al que le importa esto y que lo hay, ¿verdad? Va a haber clientes que prefieran elegir entre uno y otro, pero si además en estos casos se convierte en una reducción de costos, pues es claramente una ventaja competitiva. Fíjate, la semana pasada que publicamos la nota sobre De Acero, ¿no? Esta empresa Ujú. privada de Monterrey gigantesca. Ellos también, similar, por eso me acordé, similar al caso de Cemex, su gran apuesta es un proceso de, seguramente lo voy a pronunciar mal, pero de descarbonización en la producción del acero y me compartían algunas de las cifras de cómo se compara las emisiones que emite su proceso con el el resto de la industria. Y digo, otra vez, para alguien que no estoy en el tema y no pretendo entenderle muy bien, pues al menos en las cifras se ve muy impactante. Y esto ellos lo están convirtiendo en un diferenciador en el mercado, que los clientes lo puedan valorar, que ellos mismos y que sus empleados se sientan mucho más orgullosos, pero al mismo tiempo también bien implementado, pues se convierte en algo menos costoso, ¿verdad? Es importante, Claro, claro, 100%. es importante. Bueno, hablando de esta plataforma que te digo que se llama Carta, sacaron una estadística interesante, que es que por primera vez en 2023, desde que lo traquean, más empleados dejaron de trabajar en un startup que los que se unieron a trabajar en un startup en 2023. Es decir, si tú ves, según data de Carta, y hay que hacer un asterisco grandote, Claro, y no se todas las refiere, startups del mundo exacto, a las que están en carta que ya tienen un en cierto Carta. perfil y tamaño, ¿verdad? Claro. Exacto, pero digamos que las startups grandes de alto impacto que tienen dinero de venture capital, podríamos hablar que de esas, esta sí es una muestra bastante significativa. Entonces, cada año lo que ellos ven es
cuánta gente ingresa a las filas de las startups versus cuánta gente se va de las filas de las startups, todas en agregado. Entonces, desde 2019 que empezaron a traquear esta data, había más gente que entró a las filas de las startups que gente que se fue. Y otro interesante es que de los que se fueron, también miden, y vamos a poner en los show notes la gráfica, miden cuántos se fueron por layoffs y cuántos se fueron porque, por deserción natural, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 2019, entre todas estas startups, contrataron 279,000 personas y dejaron de estar y se fueron 125,000 personas. El 77% de los que se fueron por voluntad propia y solo el 23%, es decir, como 20,000 personas, porque hubo layoffs. Luego, los años donde más se contrataron gente fueron 2021 y 2022, que respectivamente se parecen bastante los números. 500,000 personas se contrataron en startups de alto perfil y se fueron 179,000 en 2021 y 297,000 en 2022. Y ahí ya empezaba a subir el porcentaje de layoffs. O sea, por ejemplo, en 2022, el 35% de los que se fueron por layoffs. Pero en 2023... lo que está súper interesante es que se contrataron 267,000 personas, 250,000 de personas, pero se dejaron ir 286,000 personas y ahí ya 50-50 más o menos, o sea, 47 layoffs, 53 deserción natural, pero por primera vez desde el 2019 que empezaron a traquear esta data, se fueron más gente del ecosistema emprendedor, si lo quieres ver hacer, de la gente que ingresó, ¿no? Oye, y eso es interesante porque en algún momento yo hice un análisis, no tengo los datos últimos de esto, pero por ahí de 2021, 2022, en la bonanza de las startups, de la gente en América Latina que se estaba yendo de McKinsey, BCG y Bain, que usé como un proxy del mejor talento del mundo, porque bueno, pues una es McKinseyana, pues tiene que decir que es el mejor talento del mundo. Otra vez los mails, claro. Sí, muy bien, adelante. ¿Que a dónde se iban? O sea, los que cambiaban en su LinkedIn, a ver, se fueron de estas tres en América Latina, ¿a dónde se iban? Típicamente, esos se iban a Cemex, a Banamex, o sea, las grandes empresas de América Latina. Y en esos años, los principales receptores de talento consultor, digamos, eran las startups. Era Nubank, era Merama, era algunas no tan startups, ¿no? Uber también. Pero sí, definitivamente, el ecosistema emprendedor estaba teniendo una... ¿Cómo se verá capacidad ahorita? No sé, muy interesante. Le voy a decir ahí a mi secret source que tengo en LinkedIn, porque estos son datos que no te da LinkedIn, pero me ayudó. No diré quién es mi secret source. Me sacó un screenshot. Le dije, a ver, hazle así. Y luego me sacó un screenshot a ver si lo podemos conseguir para la semana que viene. Sí, porque sí me da curiosidad. Pues justo, o sea, ¿qué está pasando? ¿O será que ahora se van de las startups a las consultoras? Sí. O sea, yo sí conozco algunos casos raros, pero de gente que se pasó de una startup a McKinsey, o ¿Sí? al revés, ¿verdad? O se estarán yendo hacia a las empresas grandes, que también conozco algunos casos, a bancos y cosas de ese tipo. A Coppel está contratando muchísimo talento del ecosistema emprendedor, porque pues me imagino que le quieren inyectar este tema de innovación y agilidad a la empresa, pero yo conozco por lo menos 2 hires de muy alto perfil que se fueron de empresas muy innovadoras a Coppel, ¿no? Gloria, ok. Sí. Oye, a ver, digo ya para irnos al deep dive, pero te gané. Una que yo juré que tú le ibas a traer y yo la traigo ahorita, pero no la traes porque no has leído white paper hoy todavía. No. Platícanos que estás en Brasil, ¿verdad? También estás en otro. No, estoy en Curazao, que ya, es una isla, es una Antilla holandesa. Ok, ya. Y bueno. De trabajo, no de placer. Sí, me queda claro. Y no le digo white paper hoy, pero un tema que tú y yo hemos hablado mucho y que me da gusto ver que sigue cambiando y que sigue avanzando, Fresnillo, que es la principal productora de plata, a nivel mundial y una de las principales productoras de oro, que es una empresa rara, ¿no? Porque al final es una minera mexicana que es propiedad de Grupo Val, pero cotiza en la bolsa en Londres. De hecho, es una historia que creo que en algún momento hay que contar. Nombró a 2 directoras consejeras independientes de perfiles muy interesantes. Una es la cabeza de Visa en México, ¿cómo se llama? Luz Adriana Ramírez, que es responsable de Visa desde hace varios años y es muy, muy conocida, pues alguien que trae muy fuerte la parte financiera. Y por otro lado, Rosa Vázquez, que hizo carreras, creo que DuPont, pero es ingeniera química y fue country manager de Chemours Company, una empresa de productos químicos también. Entonces me da gusto otra vez ver mujeres
que están tomando roles de consejeras independientes en industrias y en empresas que como que se habían resistido a tener este tipo de perfiles. Sí, sí, felicidades a las dos. No había visto la nota. Y sí, a mí me da gusto también que cada vez es el gobierno, o sea, no solo el tema de las mujeres, sino que el tema de gobierno corporativo se está volviendo cada vez más relevante. Claro, le están Para echando las más empresas ganas. mexicanas. Se le Sí. están echando más ganas, sin duda. Antes de que pasemos al deep dive, nada más yo quiero dar una nota que esta sí no es de negocios. Iris Apfel, ¿sabes quién es Iris Apfel? No. Iris Apfel es una mujer de negocios que se acaba de morir, tenía 102 años, pero fue la primera como fashion icon geriátrica, ¿no? Así se autodenominaba ella. Como a los 85 años se empezó a volver famosa. Ella tenía un despacho de decoración, de decoración de textiles muy, muy importante con su esposo, proveían de textiles a la Casa Blanca, etcétera. Y de pronto, pues el Met se canceló una muy importante exposición del Met en los 90, no tenían con qué llenarla y algún curador del Met que la conocía le habló y le dijo, Iris, ¿podemos traer cosas de tu closet y hacer una exposición de una ícono de la moda como eres tú? Y ella dijo, yo soy ícono de la moda, y a partir de ahí, pues se volvió una ícono de la moda, trabajó, hizo colaboraciones con Tane, que justo es de también Grupo Val, para hacer una línea de joyería con ellos hace unos años, hizo colaboraciones con H&M, pues una mujer de 90 y pico de años se acaba de morir y yo creo que es la madre de la economía geriátrica, ¿no? Que hemos hablado un poquito aquí del Silver Economy. Y bueno, pues que descanse en paz, pero su obituario en el New York Times está muy bueno. Y conecta con el deep dive. Empieza Sí. tú, explícanos de lo que íbamos a hablar hoy. Bueno, y el deep dive justamente vamos a hablar de cuál es el estado del talento femenino o de las mujeres en el ecosistema de los startups en México en particular y en América Latina. Estamos, este podcast lo están oyendo ustedes el 7 de marzo, un día antes de que sea la conmemoración del Día Mundial de la Mujer. Y entonces nos pareció muy relevante hablar de, bueno, dónde estamos con este tema que hemos hablado bastante, ¿no? Entonces, nada más para platicar un poquito, creo que vamos a dar algunos datos que creo que hemos hablado bastante y seguramente los han leído en otros lados, pero solamente para poner como el escenario. El porcentaje de venture capital que se destina a startups fondeadas de mujeres, dependiendo cómo la midas, es realmente muy, muy poquito. Hay cifras que dicen que es el 2, hay cifras que dicen que es el 6, pero definitivamente es muy, muy poquito. En México, Endeavor hace un tracking bastante interesante de este tema y las últimas cifras a las que vimos dicen que solo el 2% se destina a startups fundadas por equipos que son 100% mujeres, pero ese no es el dato que a mí más me llama la atención. El dato que más me llama la atención es que el 80% de los startups que reciben capital de venture en nuestro país son equipos que el 100% del equipo fundador son hombres, ¿no? Sí. Porque yo creo que tratar de medir, solo mujeres, no me gusta, ¿no? Pero sí me llama la atención que el 80% de las startups que reciben fondeo no tienen una sola mujer en su equipo fundador, ¿no? Solo el 20% de los equipos mixtos solo el 20% de las startups fondeadas por Venture Capital tienen tanto hombres como mujeres. Ajá. Y entonces queríamos platicar un poquito de por qué pasa esto, qué podemos hacer. Y en mi opinión, René, y espero que no me vayan a llamar muchas a reclamarme lo que te va a llegar feedback. Si de por sí nos llega todo el tiempo, que es algo de lo más valioso que tiene este programa, sí. Claramente esto va a ser un poco más complicado. Yo creo que nos hemos centrado muchísimo en entender o en tratar de apuntar el dedo a los venture capitalists no les gusta fondear mujeres. Y seguro hay mucho de eso. Creo que todavía vivimos en un mundo donde hay muchísimos sesgos inconscientes y tenemos que luchar contra ellos y todo esto. Pero yo quiero voltear el espejo un poco y pensar qué sí podemos hacer las mujeres. Porque sin duda vivimos en un mundo donde los hombres tienen muchísimas más ventajas que las mujeres en muchos ámbitos, donde hay temas estructurales profundamente injustos y que ponen a las mujeres en muchas desventajas. Pero yo creo que sí hay un área donde esto debería de verse menos, es en las mujeres que típicamente podrían ser founders de startups, que son mujeres que todas tienen, o bueno, la mayoría tienen educación universitaria, tienen acceso a network,
tienen muchas de ellas un pedigrí porque trabajaron en McKinsey y cosas así. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Y qué podemos hacer nosotras? Y una de mis hipótesis es, y que también le he leído, aunque no hay data muy ¿cómo se dice? Muy contundente, es que las mujeres, o sea, que es un tema del huevo y la gallina. Es decir, sí, los venture capitalists fondean menos startups lideradas o colideradas por mujeres, pero también las mujeres que tienen un startup buscan menos fondo institucional. Muchas de ellas prefieren hacer un startup que esté bootstrap. Muchas de ellas deciden quedarse en una etapa de un negocio que puede ser altamente rentable para los dueños y los accionistas sin tener las responsabilidades adicionales que conlleva pedir dinero institucional. Y entonces ahí creo que también las mujeres tenemos una responsabilidad en decir, no, ¿sabes qué? Sí vamos a ir a buscar fondeo. Y se me vienen a la cabeza muchas emprendedoras exitosas, pero que deciden decir, ¿sabes qué? Yo ya vendo, no sé, 6, 7 millones de dólares, tengo un margen del 20%, esto es un negocio que a mí y a mis socias ya nos deja vivir muy bien, pero somos absolutamente dueñas de nuestra agenda, de nuestro tiempo, y no le tenemos que rendir cuentas a nadie más que a nosotras mismas. ¿Qué opinas? A ver, es que ese negocio que me estás describiendo, yo quiero ser socio de ese, ¿verdad? Pero bueno, me gustó la idea. A ver, yo coincido contigo. A mí sí me ha tocado ver, y yo tengo el privilegio al final también de estar en un trabajo en donde tengo que entrevistar gente súper interesante y construyendo grandes empresas, y ahorita puedo platicar algunos de los ejemplos. Entonces, pues quizás mi visión es un poco parcial, porque sí me toca ver casos de mujeres emprendiendo que tienen la misma ambición y las mismas ganas de lograr algo gigantesco. Pero por otro lado, sí coincido contigo, la gran mayoría de las emprendedoras a las que me ha tocado entrevistar, no tienen ese chip, no tienen esa motivación, tienen otras también, de que sí quieren construir una gran marca, quieren construir una gran empresa, pero no necesariamente la ambición de ser los líderes globales, que al final del día es lo que los VCs están buscando, ¿no? Alguien que esté queriendo construir algo gigantesco. Yo no sé hasta qué punto eso es un tema cultural, ¿no? De lo que vivimos o como simplemente como señalabas tú, Carla, de decir, es que a lo mejor no estoy dispuesta a sacrificar todo lo demás por esto, no es lo suficientemente relevante para mí como para tener que renunciar a todo lo demás, porque al final, otra vez, el compromiso que implica salir a invitar a los VCs que te crean vas a ser el siguiente $1 trillion company, hijo, pues no todo el mundo se la cree y no todo el mundo lo quiere hacer todo lo que es necesario para llegar ahí, ¿verdad? Y ojo, no estoy diciendo para nada que las mujeres sean menos ambiciosas. Creo que hay algunos factores que tienen que ver con qué implica también tener dinero institucional. Y por ejemplo, esto no tiene que ver con entrepreneurship, pero tiene que ver con mujeres que han tenido cargos de muy alto perfil, ¿no? Entonces, hace poco leí un artículo donde decía, ¿qué pasa con las mujeres que llegan a tener altísimas posiciones de poder y se van? ¿No? Esa era como la primera narrativa. Y hablaba de desde primeras ministras como la de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, creo que se llama, Sheryl Sandberg, que decidió dejar el consejo de Meta y antes de eso dejar su posición como COO a una edad muy joven. O sea, Sheryl Sandberg está en su prime como ejecutiva, ¿no? Debe tener, no sé, 58 años. Qué difícil que sus equivalentes hombres no hacen ese step down. Y decían, no, es que las mujeres padecen más de burnout, y tenía esta narrativa como de que las mujeres eran quizás un poco más débiles y entonces aguantan menos años en esas posiciones de muy alta exigencia. Y lo que me encantó es que luego hubo un contraargumento que decía, no, se están equivocando. No es que las mujeres que están en altas posiciones de poder llega un momento que el burnout las consume. Es que, y daba otro ejemplo, por ejemplo, de Susan Wojcicki, también la CEO de YouTube, y decía, no, es que las mujeres quieren, o sea, no se aferran al poder. O sea, lo tienen porque es una consecuencia del trabajo que están haciendo, ¿no? Pero realmente creen más profundamente en lo que quieren hacer. Y cuando logran sus objetivos, cualesquiera que ellos sean, dicen, ok, a lo siguiente. ¿Y ahora cómo voy a usar esta posición de riqueza, de influencia, etcétera, para otras cosas? Entonces, es muy trillado esto de que cuando se van los ejecutivos siempre ponen en sus mails de despedida, ¿no? Es que quiero pasar más tiempo con mi familia y en mis intereses personales. Pero lo que decía este artículo es, en las mujeres muchas veces eso sí es cierto, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita Sheryl Sandberg es una mujer que
a mí me llama muchísimo la atención. Ha tenido una carrera impresionante. Yo creo que es el ejemplo que todas hemos tenido. Y dejó de ser CEO de Facebook hace unos años. Se quedó en el consejo de Meta. Ahora dejó de estar en el consejo de Meta. Y no es que, o sea, cuando dice quiero seguir mis intereses personales y uno ve lo que está haciendo en el día a día y está trabajando como loca y está ahorita con una agenda muy importante de lucha contra el antisemitismo global, pero además de seguir mentoreando a mujeres, de seguir haciendo que las mujeres avancen en sus carreras, pues sí le crees que a lo mejor ya estar en Meta todo el día viendo si las cookies o no las cookies ya no era tan interesante como esto que está haciendo para ella y para su propia satisfacción personal, y que lo está haciendo con la misma disciplina y rigor y horas de trabajo que a lo mejor le ponía a Meta. Entonces, sí. Tu amigo Scott Galloway no la quiere, ¿eh? Nada. Mi amigo Scott Galloway no la quiere. No la quiere nada. Dice que no le cree nada. Dice que no le cree nada y que el libro de Lean In es, ¿cómo dijo? Lo dijo porque justo la semana pasada lo comentaba, ¿quieres ser exitoso en tu trabajo? Compórtate como hombre. Eso es la lectura de Scott Galloway de ese libro, ¿no? Pero bueno. Pero te digo algo, yo creo que Scott Galloway no ha leído Lean In. ¿Tú ya leíste Lean In? Yo ya leí Lean In. Lean In no dice que, o sea, que seas ahí una florecita rockera, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Y tú traías un ejemplo muy interesante a ver, sí, yo tengo algunos ejemplos sí que quería compartir. O sea, el año pasado, por ejemplo, entrevistamos entre muchos casos de emprendedoras, uno que es espectacular la historia, porque es un poco al revés. O sea, es similar a lo que decías tú, en donde una chava empezó un negocito, literalmente un negocito. Aparte, está padrísimo porque es el quinto, déjame lo abro aquí para no decir mentiras, pero era el quinto negocio que arrancaba y ya incluso le daba pena decir que estaba otra vez emprendiendo porque con todos le había ido mal. O sea, había tratado de vender helado, todo tipo de cosas. Y en este caso, Silvia Elizondo, su nuevo proyecto era hacer un e-commerce para vender nipple covers. No sé cuál sea la traducción literal, ¿no? Y crea una marca que se llama Boobs. Ellas. Sí, sí. Sí, primero Boobs, que era el producto, y empieza a vender, pero está padrísima la historia de cómo encuentra la oportunidad, esto en plena pandemia, desde su casa, todo online, él busca los proveedores y lo empieza a vender, pero desde el principio con muy clara la idea de que necesitaba construir una marca. Y luego crea esta otra ellas, y luego pues, va creciendo y termina así, al final trayendo inversionistas y hacen una ronda de inversión, si no me equivoco, como de $3 millones. Y con eso están ahora creciendo con estos como kioscos, en donde en lugar de poner la tienda, tiene el kiosco, pero por eso les permite conocer mejor al cliente y hace como que una plena integración online. Y es un súper caso para mí de una emprendedora que arranca un negocito y hoy está encaminándose a construir una empresa súper interesante, una marca que puede ser muy valiosa, que está ya presente también en otras de las tiendas grandes. El año pasado, por aquí tenía los datos, pero vendieron algo así como 90 millones de pesos y este año iban a multiplicar eso como por 10, ¿verdad? No sé cuánto. No, y además el brand equity que están logrando es impresionante. Muy la calidad del producto es buenísima. Sí, y a ver, necesitamos más historias como estas y cada vez hay más, ¿no? Pero entonces, nada más quiero volver un poquito a mi primer punto. Creo que sí hay menos mujeres que buscan fondeo de venture capital que los hombres. Y ahí, ok, ¿qué podemos hacer? ¿No? Porque una cosa es decir, pues como no quieren, pues allá ellas. Y yo creo que no. Yo creo que ahí es muy valioso que las salgamos a buscar. O sea, que la industria de venture capital tiene que salir a buscarlas. Así como salieron a buscar a los primeros emprendedores a los que fondearon, porque en México hace 20 años o 15 años no era común recibir fondeo externo y daba miedo, ¿no? Y entonces salir a buscarlos, que creo que muchos fondos ya lo están haciendo. Hay fondos especializados en invertir en startups lideradas por mujeres o colideradas por mujeres, como Amplifica Capital. Creo que ahí Ana Raptis está haciendo un trabajo impresionante. Y tener más mujeres tomando las decisiones de los fondos de Venture Capital. ¿Por qué? Las mujeres van a ir a buscar más mujeres, van a entender mejor los negocios que a lo mejor tienen más, y estoy poniendo entre comillas, toque femenino, y todavía sigue habiendo bastantes pocas mujeres en decisiones de poder en los fondos de Venture Capital, ¿no? Sí hay varias, o sea, tenemos varios fondos que tienen socias mujeres al mismo nivel, pero si ves
a nivel global, pues sí siguen siendo menos las mujeres que toman las decisiones de inversión de los fondos, ¿no? Sí, esta semana entrevisté a Cristina Junqueira, que es la cofundadora de Nubank, junto con David Vélez, y me acordé ahorita que estabas diciendo esto porque le pregunté, digo, ella al final, pues como cofundadora, eh, tiene un patrimonio gigantesco, ¿no? En un banco tan valioso como este, y le dije, oye, ¿qué haces con tu dinero? ¿En qué estás invirtiendo? ¿No? Y me volteé a ver así como que yo le puse, ¿Y sí, a ti qué? como inversionista ángel, y me dice, en nada, Wow. estoy completamente all in en Nu. Y me dice, pues, en la situación que estoy, que por cierto, digo, hoy que estamos hablando de emprendedoras, me pareció verdaderamente excepcional esta chava, ¿eh? O sea, la trayectoria que tiene, probablemente, necesito validar bien los datos, pero probablemente es la emprendedora más exitosa en América Latina. Si la medimos desde el punto de vista de la empresa que ha construido y del patrimonio personal que ha generado, es una chava que viene de haber estado en BCG por varios años, que tiene un MBA de Kellogg, y luego estuvo varios años en bancos en Brasil, y cuando David quiere arrancar Nubank, se la presentan porque David necesitaba a alguien que le entendiera el sistema bancario brasileño, y se asocia con ella y así nace la empresa. Y hoy esta chava está jugando un rol clave en el crecimiento de Nu en México. Me llamó muchísimo la atención porque la forma en que ella se ve como emprendedora y al mismo tiempo como mamá, porque me sacaba mucho el tema de sus hijas. Incluso me contaba que, por ejemplo, su primera hija nació con la Serie A. Cuando estaba firmando, estaba embarazada y a punto de nacer. Su segunda hija nació cuando abrió Nu en México. Y cuando hicieron el IPO tenía 7 meses de embarazo de su tercera hija, ¿no? Pero cómo ella misma me iba intercalando su historia como mamá y al mismo tiempo como emprendedora con Nu, un caso que vale la pena conocer, que me llama la atención que no, o al menos yo en lo personal no lo conocía con ese nivel de detalle, y yo creo que va a ser un referente lo que Cristina está haciendo. Absolutamente, absolutamente sí. Me encanta esto que dice que está all in en no. Yo creo que esa es otra cosa que distingue a las mujeres de los hombres, que es que como en general el 90% de las veces cargan con más responsabilidades, y no lo digo cargar en un aspecto negativo, Sí. cargan con más responsabilidades en la casa, pues sí no te da tiempo de hacer muchas cosas más, ¿no? Yo que nunca he sido una emprendedora y nunca he tenido un trabajo tan importante y absorbente como Cristina, pero cuando la gente a veces me decía, bueno, ¿y tú qué haces además de trabajar y tus hijas? Yo les decía, pues a Pues veces trabajar y picho. mis hijas, claro. Sí, o sea, cuando me da tiempo hago pipí, pero ya, nada más eso, Sí, ¿no? sí, un Eh, poco más. Sí. entonces, sí es un mundo diferente. Lo que quiero decir con todo esto, porque no quiero que se malentienda, es que sí es un mundo diferente el de las mujeres y el de los hombres. Y creo que en la medida que reconozcamos que es un mundo diferente, podemos entonces hacerlo más equitativo. Y entonces podemos ir a salir a buscar a las mujeres, podemos ir a decirles, te voy a decir algo, no pasa nada. O sea, las mujeres somos mejores sujetas de crédito, y esto lo decía desde el banco que compartamos, porque no queremos quedar mal con nuestra comunidad, etcétera. Pero esto también, o sea, a veces tenemos que tomar un poco más de riesgo. Y me encantaría que cuentes un poquito la historia de Kasai. Ah, a ver, mejor léanla en White Paper, ahí está, en whitepaper.mx, ya lo hemos contado mucho, pero sí, de ahorita que me recuerdas este tema, aquí, esta es una startup que, pues de las startups en México que más dinero recibieron de inversión, que finalmente no funcionó y que cerró el año pasado. Pero cuando platicábamos tú y yo de esto, pues sí, a mí se me vino mucho a la mente porque cuando hicimos la investigación para White Paper, el emprendedor ya se había ido de México. El emprendedor no era mexicano y desde tomaron la decisión de cerrar y este señor se fue. Pero la cofundadora se quedó dando la cara. Y se quedó dando la cara y se Y quedó limpiando cerrando, el cochinero. limpiando, ordenando, porque al final, como decíamos también hace rato, una vez que decide cerrar, pues hay mucho trabajo todavía por hacer y es el trabajo más ingrato y más pesado del mundo. Y efectivamente, aquí el fundador ya se había ido a su nuevo proyecto, dejó todo, y la cofundadora se quedó dando la cara, que te habla un poco pues del perfil, ¿no? Sí, de como extreme ownership y responsabilidad. Y bueno, y entonces aquí mensaje a todos los emprendedores hombres: si están haciendo un startup y no tienen una mujer cofundadora, están perdiendo de muchísimo, y no la pongan solo a liderar recursos humanos, aunque recursos humanos es muy importante. Y a las mujeres, arriesguense, levanten las manos. Hay muchos fondos que hoy en día quieren invertir en mujeres y que entienden, y ustedes van a ser mucho mejor guardianas de sus inversiones que muchos hombres que sí tienen comportamientos mucho más arriesgados que las mujeres, y esto sí hay mucha data que lo respalda. De acuerdo. Muy bien. Bueno, y la recomendación de esta semana: ayer Oso Traba
este lunes, perdóname, sacó una entrevista con Manuel Arango, el ex dueño de Aurrerá, que como Cifra, todos ustedes saben, Grupo Cifra, que luego hicieron un joint venture con Walmart, que se convirtió en Walmex, ¿no? Una de las empresas, la empresa que más empleo da en México, creo, y pues la más exitosa seguramente de los últimos años. Es una entrevista muy larga, como son todas las de Oso, que a mí a veces, como son largas, las voy adelantando algunas de ellas. Esta no tiene desperdicio. O sea, Manuel Arango, hablábamos el otro día de que los empresarios tienen muy bajo perfil. Yo nunca había oído una entrevista con Manuel Arango. Habla de su vida, de su relación con sus hermanos, de cómo empezaron. Él dice que la primera tienda de autoservicio, como Supercenter, que tenía demasiadas cosas bajo el mismo techo, tanto comida como ropa como tal, fue Aurrerá, que le hicieron los hermanos Arango en los 50s. Habla de Acapulco, habla de la importancia de escuchar a los consultores, pero luego hacer lo que se te da la gana, ¿no? Y a veces ir en contra de lo que te recomiendan, de la importancia de la ignorancia, ¿no? Que si supiéramos muchas cosas no le entraríamos a muchos negocios, de cómo crearon VIPs. O sea, no tiene desperdicio. De verdad que qué señor, qué encantador. Habla de su esposa que murió y que fue una de las más grandes filántropas de México y que creó el Museo de Arte Popular. Entonces, se las recomiendo muchísimo. Dense esa hora y media, hora 40 que da la entrevista. Felicidades a Oso. Es una gran entrevista. Es que sí, tienes toda la razón. O sea, ese es un proyecto que siempre he querido hacer en White Paper, pero hay tantas historias empresariales de México de los años 50, 60, 70 que no están, ¿verdad? Que no existen, ¿no? Y esta claramente es una. Definitivamente me lo voy a echar. Por favor, échate. Muy bien. Pues listo. Carla, muchas gracias. Que te vaya muy bien en tu viaje de negocios. Gracias. Y hablamos la siguiente semana. Como siempre, nos encantaría recibir su feedback, dudas, sugerencias. Mi mail es rene@whitepaper.mx. El mío es carla@whitepaper.mx. Gracias. Muchas gracias. Nos oímos la siguiente semana. Bye. Bye.